Un cardenal emite una grave advertencia. Los fieles no pueden asistir a las misas celebradas por la Sociedad de San Pío X. Palabras contundentes, palabras pesadas, palabras que aterrizaron en los medios católicos en los últimos días de junio de 2026 e inmediatamente dividieron la conversación entre quienes las aceptaron sin cuestionamiento y quienes las encontraron, bajo examen, considerablemente más complicadas de lo que parecían a primera vista. La pregunta que este vídeo hace a esas palabras no es si el cardenal Müller merece ser tomado en serio. Lo merece. La pregunta es si la advertencia, sometida a un escrutinio honesto y cuidadoso, realmente se sostiene. Porque una afirmación genuinamente sólida no se quiebra bajo el cuestionamiento. Lo resiste. Y una afirmación que no puede sobrevivir 4 preguntas honestas quizás merece un manejo más cuidadoso que una solemne advertencia entregada a millones de fieles que simplemente están tratando de encontrar su camino. Comencemos con los hechos tal como están. En una entrevista concedida a finales de junio de 2026, el cardenal Gerhard Ludwig Müller abordó la Sociedad de San Pío X y las consagraciones episcopales programadas para el 1 de julio. Su lenguaje estuvo entre los más contundentes que ha utilizado en público sobre este tema. Describió las consagraciones como un acto cismático. Dijo que quienes las llevan a cabo actúan contra la voluntad de Dios y se colocan no como católicos, sino como anticatólicos. Y añadió que los fieles no deben ni pueden asistir a las misas de sacerdotes cismáticos. El cardenal Gerhard Ludwig Müller no es un nombre que pueda dejarse de lado. Es un teólogo conservador de primer orden, no una voz progresista que empuja los límites de la doctrina. Sirvió como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante 5 años. Cuando habla sobre doctrina y asuntos canónicos, habla desde una posición de auténtica experiencia y desde una historia institucional que pocos cardenales vivos pueden igualar. Sus palabras merecen un compromiso serio, no una dismissal. Y el compromiso serio significa algo muy específico. Significa examinar las afirmaciones, seguir la lógica y preguntar a dónde lleva. Y aquí está el detalle que casi todos los que informaron sobre la entrevista pasaron por alto. En esa misma entrevista, en el mismo aliento en que emitió la advertencia a los fieles, Müller hizo una aclaración que es absolutamente fundamental para entender lo que realmente estaba argumentando. El problema, dijo, no es la misa tradicional en latín. La reconoció como completamente válida. El problema en su marco es la autoridad. Es la cuestión de la obediencia al Papa. Tuvo cuidado de separar las dos cosas. El rito es válido. La posición canónica de quienes lo celebran es irregular. Ten presente esa distinción. Es la clave de todo lo que sigue. Pregunta 1. Si la misa antigua es válida, como el propio Müller reconoce, ¿cuál es el problema real? ¿La misa o la disciplina? Dentro de la propia lógica de Müller, la respuesta es evidente. El problema no es el rito. Es la cuestión canónica de la obediencia. Pero si eso es cierto, entonces decirles a los fieles que no pueden asistir a esa misa arriesga colapsar una distinción que la teología católica y el derecho canónico siempre han mantenido con cuidado. La distinción entre la validez de un sacramento y la regularidad canónica del ministro que lo celebra. Un católico fiel que asiste a una misa celebrada por un sacerdote de la sociedad recibe un sacramento válido. El sacrificio de Cristo se hace presente en ese altar. La Eucaristía confeccionada en esa misa es el cuerpo y la sangre de Cristo. Estos no son puntos controvertidos. El propio Müller no los controvierte. Lo que está en cuestión no es lo que ocurre en el altar. Lo que está en cuestión es la posición del sacerdote respecto a Roma. Una posición que es canónicamente irregular, pero que la propia Iglesia nunca ha declarado formalmente que implique herejía o el rechazo de ninguna doctrina definida de la fe. Estas son dos cosas profundamente diferentes. La validez del sacramento y la posición canónica del ministro son categorías distintas en la teología católica por razones serias. Confundirlas o presentarlas a los fieles como si fueran lo mismo no es una pequeña imprecisión. Tiene consecuencias prácticas directas para las personas que intentan tomar decisiones informadas sobre sus vidas espirituales. Pregunta 2. Si esto es verdaderamente un caso de cisma, ¿por qué el Vaticano nunca ha usado oficialmente esa palabra sobre la sociedad como cuerpo? Esta no es una pregunta retórica, es una pregunta de hecho documentado.
A lo largo de toda la historia de la relación entre Roma y la sociedad de San Pío X, la Santa Sede ha distinguido consistentemente entre el acto de consagrar obispos sin un mandato pontificio, que ha descrito como un acto cismático, y el estatus canónico de la sociedad como institución. Esa distinción se ha mantenido deliberada y consistentemente a través de múltiples pontificados. Juan Pablo II usó la palabra cisma en Ecclesia Dei en 1988 en relación con las consagraciones. Pero la sociedad misma nunca fue formalmente declarada cismática como cuerpo. Benedicto XVI, al levantar las excomuniones de los 4 obispos consagrados en 1988, dejó explícito que la situación canónica de la sociedad seguía siendo irregular y que la plena comunión no había sido restaurada, pero no declaró a la sociedad cismática. Las negociaciones que continuaron bajo Benedicto y Francisco, las discusiones doctrinales, las diversas propuestas de una estructura canónica que regularizaría la posición de la sociedad, todas ellas presuponen que la sociedad no está simplemente fuera de la Iglesia, de la manera en que lo estaría un cuerpo formalmente declarado cismático. La palabra que Müller usa con tanta certeza en su entrevista es una palabra que Roma, a lo largo de casi 4 décadas y múltiples pontificados, ha manejado con conspicua cautela. Eso no es una tecnicidad canónica. Refleja una complejidad genuina en la situación que una advertencia pública contundente a los fieles no captura y posiblemente distorsiona. Pregunta 3. Y aquí ponemos la entrevista de Müller de junio directamente frente a algo más que Müller dijo apenas días antes, en el consistorio. En el consistorio, Müller dijo algo que ha recibido mucha menos atención que la advertencia que lo siguió. Propuso que la Iglesia preparara una respuesta a la sociedad después de las consagraciones. Más específicamente, anticipó que después del 1 de julio, muchos sacerdotes vinculados al rito tradicional buscarían la plena comunión con Roma. Sugirió recibirlos con una estructura similar a Ecclesia Dei, la comisión que Juan Pablo II estableció en 1988, precisamente para proporcionar un hogar canónico a quienes deseaban mantener el rito antiguo, permaneciendo en plena comunión con la Santa Sede. Pon esas 2 declaraciones una al lado de la otra. A los fieles, son cismáticos, no asistan a sus misas. Al liderazgo, prepárense para recibirlos de regreso. Diseñen una estructura para acogerlos, anticipen su retorno a la plena comunión. La contradicción no es sutil. No se puede, dentro del mismo marco lógico, tratar a un grupo como permanente y categóricamente separado de la Iglesia y simultáneamente diseñar estructuras institucionales para su inminente reintegración. O son cismáticos en el pleno sentido que esa palabra conlleva en la eclesiología católica, en cuyo caso el camino de regreso implica una reconciliación formal desde un estado de separación. O son una comunidad en una situación canónica irregular que nunca ha roto formalmente con la doctrina de la fe, en cuyo caso el camino hacia adelante es la normalización de una relación que ha permanecido, a pesar de sus tensiones, algo menos que una ruptura total. Las propias posiciones de Müller, tomadas en conjunto, apuntan hacia la segunda descripción más que hacia la primera. Y si esa es la descripción exacta de la situación de la sociedad, entonces la advertencia a los fieles, emitida en el lenguaje del cisma y la prohibición, sobreestima el caso de una manera que puede causar daño real a personas reales que intentan navegar una situación genuinamente compleja con buena fe e información limitada. Esto no es un argumento de que la situación canónica de la sociedad sea inocua. No lo es. Esto no es un argumento de que la cuestión de la obediencia al Papa sea trivial o de que Müller no plantee ninguna preocupación legítima cuando la aborda. Plantea una preocupación real. El acto de consagrar obispos sin un mandato pontificio es un asunto canónico grave y la historia de 1988 demuestra claramente lo que la Iglesia ha entendido que son las consecuencias de tal acto. Pero la conclusión pastoral extraída de esa preocupación, a saber que los fieles no pueden asistir a misas celebradas por sacerdotes de la sociedad, no se sigue limpiamente del análisis canónico. Confunde validez y regularidad. Usa una palabra, cismático, que la propia Roma ha evitado consistentemente aplicar a la sociedad como institución. Y se encuentra en una tensión irresuelta con la propuesta del mismo cardenal, hecha días antes en la misma semana, de que la Iglesia prepare estructuras para acoger a estos sacerdotes de regreso. Los fieles que están formulando la pregunta que titula este video,
Merecen más que una advertencia que no sobrevive su propio examen interno. Merecen un relato honesto de lo que la Iglesia enseña realmente sobre la validez de los sacramentos celebrados por ministros en situaciones canónicas irregulares. ¿Cuál es el estatus canónico real de la sociedad y ha sido a lo largo de 4 décadas de compleja historia institucional? ¿Y cuál es la diferencia entre asistir a una misa celebrada por un sacerdote de la sociedad y afiliarse a una comunidad que se ha separado formalmente de la Iglesia Católica? Esas son preguntas con respuesta. Y las respuestas son más matizadas de lo que la advertencia sugiere. Hay una cuarta pregunta, y viene de una dirección inesperada. No de un canonista, no de un teólogo que analiza el significado preciso de latae sententiae. Viene de los datos, de lo que está ocurriendo realmente en las parroquias y comunidades de todo el mundo católico en 2026, de lo que los jóvenes hacen los domingos por la mañana, y de lo que un periódico italiano secular puso en su portada en términos que detuvieron a los lectores católicos y no católicos por igual. Pregunta 4. Si la misa antigua es verdaderamente una reliquia del pasado, un proyecto nostálgico para los mayores y los resistentes, ¿por qué los jóvenes la buscan con creciente intensidad? El obispo James Conley de Lincoln, Nebraska, no es un lefebriano. Es un obispo completamente regular de la Iglesia Católica que celebra la forma ordinaria de la misa para la abrumadora mayoría de su ministerio pastoral. No tiene ningún interés institucional en defender a la sociedad de San Pío X y ningún historial de simpatía por su posición canónica. En los mismos días en que la advertencia de Müller circulaba por los medios católicos, Conley dijo algo que merece ser colocado directamente junto a ella. Observó un renacimiento del interés en todo lo tradicional, y lo ubicó específicamente entre los jóvenes. Los jóvenes católicos, dijo, quieren reverencia, quieren trascendencia, quieren belleza en la liturgia. Buscan algo que las alternativas actualizadas disponibles para ellos en la mayoría de las parroquias ordinarias no están proporcionando, y lo encuentran en el rito antiguo. Detente un momento en esa observación. Un obispo sin compromiso ideológico con el tradicionalismo, un hombre que celebra él mismo la misa nueva, mira lo que está ocurriendo entre los jóvenes católicos y describe un movimiento hacia la tradición que encuentra no alarmante, sino significativo y digno de entender. No está diciendo que la forma ordinaria sea inválida o que la reforma litúrgica fue una catástrofe. Está diciendo que algo en el rito antiguo habla a los jóvenes de una manera que nada más hace actualmente, y que este hecho exige una atención pastoral seria en lugar de gestión institucional. La realidad demográfica sobre el terreno respalda lo que Conley describe. Las comunidades vinculadas a la misa tradicional en latín no están envejeciendo. Están haciéndose más jóvenes. Las familias que asisten a esas misas son numerosas. Los niños son muchos. Los jóvenes que entran en los seminarios conectados al rito tradicional llegan en números que superan lo que muchos seminarios diocesanos están viendo de la población católica más amplia. Lo que sea que esté ocurriendo en esas comunidades no encaja en la narrativa de que el rito antiguo es un apego retrospectivo que se resolverá a través de la atricción generacional una vez que hayan muerto las personas lo suficientemente mayores como para recordar la Iglesia preconciliar. Los jóvenes que están sentados en esos bancos no estaban vivos antes del concilio. No tienen ningún recuerdo personal de la misa tal como era antes de 1970. No descubrieron la misa tradicional en latín a través de la nostalgia. La descubrieron a través del encuentro, y lo que encontraron era algo que no habían encontrado en ningún otro lugar. El silencio, la orientación hacia Dios, la sensación de que lo que ocurre en ese altar no es una celebración comunitaria de los fieles reunidos, sino un acto de adoración dirigido hacia lo trascendente. Un acto en el que los fieles participan, pero que no existe para su entretenimiento o su compromiso emocional. La sensación, en una palabra, de lo sagrado. Esto importa a la pregunta de si los fieles pueden o deben asistir a las misas de la sociedad, porque cambia los términos del cálculo pastoral por completo. La advertencia de Müller, tomada al pie de la letra, dice a los fieles que se alejen de misas que él mismo reconoce como válidas, celebradas por sacerdotes cuya irregularidad canónica identifica correctamente como un asunto serio, pero cuya fidelidad doctrinal no controvierte. El supuesto implícito detrás de esa advertencia es que los fieles que asisten a esas misas tienen alternativas disponibles que les proporcionan lo que buscan.
que si simplemente regresan a su parroquia local, encontrarán allí la reverencia, la trascendencia, la belleza, el sentido de lo sagrado que los atrajo al rito antiguo en primer lugar. Para muchos de esos fieles, ese supuesto no es exacto. No corresponde a su experiencia de las parroquias católicas ordinarias disponibles para ellos. Y cuando un obispo sin agenda tradicionalista mira esa situación y describe a una generación de jóvenes católicos que buscan activamente lo que Conley llama reverencia y trascendencia, la pregunta pastoral que la advertencia de Müller no aborda se vuelve inevitable. Si los fieles y especialmente los jóvenes van a buscar lo sagrado a otro lugar, la pregunta no es solo por qué van, es por qué no pueden encontrarlo donde deberían poder encontrarlo. Luego está la dimensión secular, que es quizás el elemento más sorprendente en el momento actual y el menos amenable a la lógica institucional de restricción y prohibición. Tommaso Serno, el director de un importante diario italiano, publicó un editorial cuyo título se convirtió en tema de discusión mucho más allá del público lector católico. El título era este: ¿Por qué el futuro habla latín? No una publicación católica, no un medio tradicionalista. Un periódico italiano secular con un público general colocó la misa en latín y la tradición que lleva en su portada, e hizo el argumento de que lo que la tradición representa no es el pasado, sino el futuro. Que en una cultura de ruido, de autorreferencia horizontal, de la afirmación incesante de lo humano a expensas de lo trascendente, el rito antiguo ofrece algo de lo que la cultura circundante está hambrienta y que no puede producir de sus propios recursos. Un editor secular llegó a esa conclusión. No estaba haciendo un argumento teológico, estaba haciendo uno cultural. Y el argumento cultural converge con la observación pastoral que hizo el obispo Conley y con la realidad demográfica que las comunidades vinculadas al rito antiguo están viviendo. Algo está ocurriendo que supera las categorías del debate interno católico sobre la regularidad canónica y la obediencia al Papa. Algo está ocurriendo en el encuentro entre los jóvenes y el rito antiguo que produce lo contrario de lo que la lógica de la restricción anticipó. Las cosas que verdaderamente han terminado no hacen esto. Los movimientos que han agotado su energía cultural no atraen a familias jóvenes, ni llenan seminarios, ni generan editoriales en primera plana en periódicos seculares. La misa tradicional en latín, según la lógica que produjo Traditionis Custodes, debería estar ahora en un declive visible, sostenida solo por el número menguante de los suficientemente mayores como para recordarla. Está ocurriendo lo contrario, y ningún análisis canónico de la situación irregular de la sociedad cambia ese hecho ni lo explica. Así que aquí está el panorama completo que emerge de las 4 preguntas. Por un lado, una solemne advertencia de un cardenal de genuina autoridad doctrinal. Los fieles no pueden asistir a las misas de la sociedad. Por otro lado, un conjunto de hechos que la advertencia no aborda y no puede anular. Una misa que el mismo cardenal reconoce como válida. Una palabra, cismático, que la propia Roma ha declinado consistentemente aplicar a la sociedad como institución a lo largo de 4 décadas. Una propuesta del mismo cardenal, hecha días antes de la advertencia, para diseñar estructuras que acojan a estos sacerdotes de regreso. Y una realidad viva en la que el rito antiguo está atrayendo precisamente a los jóvenes, precisamente a los buscadores, precisamente a las personas cuya presencia en la Iglesia importa más para su futuro. Nada de esto significa que la situación canónica de la sociedad sea inocua. No lo es. La pregunta de la obediencia que Müller plantea es una pregunta real con un peso real en la eclesiología católica. Una comunidad que consagra obispos sin un mandato pontificio ha hecho algo que la Iglesia considera grave. Eso ha sido claro desde 1988 y sigue siendo claro ahora. Los fieles que se sienten atraídos por las misas de la sociedad no están equivocados al ser conscientes de la complejidad canónica de la situación que están navegando. Pero la conclusión pastoral, no vayas, son cismáticos, no se sigue limpiamente del análisis canónico. Confunde categorías que la teología católica mantiene como distintas. Usa un lenguaje más fuerte de lo que la propia posición oficial de Roma sobre la sociedad justifica. Y no ofrece nada a los fieles que asisten a esas misas, porque lo que encuentran allí es algo que no pueden encontrar en las alternativas ordinarias disponibles para ellos. La unidad de la Iglesia no se defiende asustando a los fieles para que se alejen de sacramentos válidos celebrados por sacerdotes, cuya fidelidad doctrinal no está en cuestión. Se defiende ofreciendo a los fieles lo que realmente buscan, que es Dios,
adorado con reverencia y belleza, y en el peso completo de una tradición que conecta la misa de hoy con la misa de cada siglo anterior. Si los pastores quieren saber por qué los fieles, y especialmente los jóvenes, viajan distancias y se sientan en gimnasios y sótanos de hoteles y capillas marginadas para asistir al rito antiguo, la respuesta no es complicada. Van porque allí encuentran lo que fueron a buscar. La pregunta que la advertencia de Müller deja completamente sin abordar es la que más importa. ¿Por qué no pueden encontrarlo donde deberían poder encontrarlo? Esa es la pregunta que necesita respuesta. No una advertencia, una respuesta. ¿Qué piensas? Deja un comentario abajo. Amén. Dios te bendiga.